El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Esta oportunidad, como ustedes saben, estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Esta vez estamos en el capítulo 9. Y el tema de esta noche se titula La quinta y la sexta trompeta. Y vamos a basar este tema justamente en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Permítame leerlo. Dice: tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre, y la cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Muy bien. Hemos leído pues Apocalipsis 9, todo el capítulo 9, versículo 1 al 21. Bueno, hasta esta lectura superficial de los juicios de la quinta, sexta y séptima trompeta, bueno, se da la idea de que, bueno, obviamente se distinguen de las anteriores, con trompetas que ya las hemos estudiado, ya que predicen un aumento inmenso en los poderes destructivos que se desatarán sobre la humanidad. Y alguien describió con precisión este período como el infierno desatado en la tierra. Vamos a ver entonces, como dice el versículo 1, que el quinto ángel tocó su trompeta y Juan dice: vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se entregó la llave del pozo del abismo.
Esa estrella hace referencia a un ángel. En otras palabras, el ángel se queda con la llave durante el periodo de la tribulación y controla a las terribles fuerzas espirituales que están a punto de desatarse del pozo del abismo. Este debe ser un buen ángel, al cual Dios puede confiarle una responsabilidad tan seria. Además, su posición en el cielo indica que es un ángel bueno, porque los ángeles caídos no viven en el cielo, ¿no? Entonces, esta estrella hace referencia precisamente a un ángel que está justamente en un momento importante, crucial, porque este ángel justamente va a abrir el pozo del abismo. Algo terrible, definitivamente, porque el abismo, que también es un hoyo sin fondo, no es el infierno, tampoco no es el infierno, no es tampoco el lago de fuego, el infierno o el Hades, como algunos dicen. Se sugiere que pudiera estar en el fondo del gran golfo. Algunos creen que está pegado al Hades, separando el lugar de tormento del lugar de descanso que el Señor Jesús describe, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, donde estaba Lázaro descansando en el seno de Abraham. Y se cree que el abismo separa ese lugar donde están descansando los creyentes del lugar terrible donde ya están siendo atormentados los pecadores, que se llama el infierno o el Hades. Se le describe como una morada de los muertos. Ahora, si uno estudia las Escrituras, uno va a descubrir que en la Biblia por lo menos hay dos clases de demonios. Los que están libres, aquellos que viven en un reino espiritual y que están aquí, están en la atmósfera, están en el mundo, están paseándose, probablemente en nuestras casas, no los vemos, pero los demonios están pasando por allí. Como dije, están libres y que muchos de ellos procuran habitar en los cuerpos de las personas, y aquellos confinados, ¿no? Aquellos que están andando en tinieblas, que están pecando, que están haciendo cosas malas, que están llevando una vida completamente descarriada, aquellos que se meten al mundo espiritual de las tinieblas, aquellos que practican la brujería, la hechicería, la magia y todas estas cosas terribles que son infernales, pues estos, sin darse cuenta, abren puertas para que los demonios incluso hasta los posean. Estamos hablando de los demonios que están aquí en la tierra, estamos hablando de los demonios que están en nuestra atmósfera. No los vemos, pero que están presentes. Pero también se habla de aquellos que están confinados a tenebrosas cavernas y que están reservados para el juicio, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Que ciertamente esta clase de demonios cometieron algún grave pecado y deben ser más feroces y por lo tanto están confinados a ese lugar terrible que se llama el abismo o el hoyo sin fondo. Esos están encarcelados, esos no pueden salir. Y casualmente este ángel o esta estrella que se menciona aquí en el capítulo 9, versículo 1, es el que se va a encargar de abrirles, porque acá dice que él tiene las llaves del pozo del abismo. Entonces, cuando se abrió el abismo, de él subió humo hasta saturar el aire con una niebla tóxica. Acá dice el versículo 2, lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco y la humareda oscureció el sol y el aire. Y de esa humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se abrió el abismo, como dije, de él subió humo para saturar el aire con una niebla tóxica. Y a estos escorpiones, que alguien los llamó querubines infernales, descienden de esa humareda que tienen forma de langostas con aspecto de caballos, con caras parecidas a las de los hombres,
el cabello como el de las mujeres, y dientes como de leones, y tienen corazas de hierro, alas que son como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla, como dice el versículo 9, y tienen aguijones en las colas como los escorpiones. Debe ser es una descripción obviamente fea, horrible de este tipo de seres que van a salir al mundo, que van a emerger del abismo y que se van a juntar con los demonios que ya están aquí en la tierra, que están de alguna manera interactuando en la mente y en el corazón de la gente que no tiene a Dios, pero estos demonios que salen del abismo van a hacer cosas peores. Usted va a encontrar entonces en esta parte de la Biblia la palabra Abadón o la palabra Apolión, del hebreo Abadón y del griego Apolión, que justamente se menciona aquí en este pasaje, en el capítulo 9, versículo 11, cuando dice aquí, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Esta palabra significa destructor, que en realidad es un ser angelical especial de la clase de los caídos que ayuda a Satanás en su reino espiritual maligno. Quizá no sea el propio Satanás, ya que hoy en día podemos decir que el diablo también tiene ángeles destructores que están a su servicio, y este parece que es un ser espiritual que tiene mucho poder y que obviamente va a cumplir una misión, una misión terrible. Tal vez en el reino de Satanás se le pueda comparar con algunos lo comparan con lo que sería pues su equivalente al arcángel Miguel en el reino celestial. Pero el nombre de este ser terrible es destructor, típico de los seguidores del diablo, que nunca edifican o construyen, sino que siempre trabajan para destruir. Y ahora este ser terrible, como dice el versículo 11, el rey que los dirigía, era el ángel del abismo, un ángel con mucho poder, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Y acá menciona el primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Este ay que se menciona aquí es el equivalente a la quinta trompeta. Todo esto que les he descrito está justamente en esa quinta trompeta o primer ay, como menciona. Entonces estamos viendo pues que en el mundo va a suceder algo terrible con todas estas cosas que están sucediendo. Porque estos seres infernales que van a salir del abismo, pues van a empezar a atacar a la gente. No estamos hablando ya de que van a atacar a la naturaleza, ni a los árboles, ni a la cementera, no. Acá dice en el versículo 4 que a estos seres infernales se les ordenó que no dañen la hierba de la tierra ni ninguna planta de árbol, sino solo a las personas que no llevan en la frente el sello de Dios. Es terrible, digo yo, porque justamente los que no llevan el sello de Dios, ¿quiénes son? Son los incrédulos. Nosotros habíamos visto anteriormente, estudiando este libro Apocalipsis, de que Dios va a permitir de que haya, en el tiempo del anticristo, haya gente que se va a convertir, va a haber gente que se van a convertir millones de personas en el mundo y se van a convertir muchos judíos. Y todos estos que se convierten van a tener el sello de Dios en sus vidas. Muchos dicen que el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. No creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo todavía va a seguir trabajando a través de los 144,000 que van a estar predicando y muchos se van a convertir. Pero los que no se conviertan, estos van a ser víctimas de estos ángeles infernales que van a descender de esa humareda, de esa nube tóxica que va a cubrir el mundo y que van a empezar a atacar a la gente. Y mira lo que dice el versículo 5, que a estos seres infernales no se les dio permiso para matar a la gente, sino para torturarlas durante 5 meses. Y su tormento es como el producto
de la picadura de un escorpión. Ahora, yo sé que la picadura de un escorpión es muy dolorosa y puede llevar a la persona a la muerte, pero es una picadura que hace sufrir a la gente y no va a morir la gente, van a ser torturados. Póngase a pensar por un momento que las personas que están sufriendo de alguna enfermedad, como el cáncer, aún, por ejemplo, aquellos que están sufriendo con esta pandemia que está afectando y que está matando a mucha gente, antes de morir, pues hay mucha gente que sufre porque no puede respirar. Y muchos ya quisieran morirse porque ya no aguantan el dolor o no aguantan el sufrimiento. Pues imagínate, ponte a pensar el tipo de dolor que estos escorpiones van a producir en la gente y que la gente quiere morir y no va a poder. Verso 6 dice, en aquellos días la gente buscará la muerte pero no la encontrará. Desearán morir pero la muerte huirá de ellos. Imagínate que Dios no va a permitir que se maten, no va a permitir que se mueran así fácilmente, pero sí que sufran. Estamos hablando del mundo pecador, ¿eh? Ojo. Esto no hay acá ningún indicio de que esto va a afectar a los creyentes, sino va a afectar más a aquellos, como dice el versículo 4, que no llevan en la frente el sello de Dios. Y el aspecto de estas langostas, como ya mencionamos, eran como de caballos equipados para la guerra, tenían en la cabeza algo que parecía una corona de oro, su cara se asemejaba a un rostro humano, ya mencionamos que tienen crin, que se parece al cabello de la mujer, y sus dientes eran como de león. Es la descripción que Juan da con respecto a estos seres terribles. Pero como son seres espirituales que no los podemos ver, porque los demonios no los podemos ver, entonces estos van a tener la facilidad de poder interactuar con mucha facilidad en la vida de aquellos que no tienen a Dios. Producen un ruido estruendoso, como dice el verso 9, como carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Y la gente, pues, definitivamente que va a estar despavorida porque no van a saber qué hacer ante una situación de este tipo. Aquí no hay medicina, aquí no hay ciencia médica que pueda curar esto. No, la ciencia médica, con el respeto que se merecen los médicos y con todos los avances que han logrado, pero ya imagínese usted con esta pandemia que ha habido, que ahora se está controlando, aún así hay mucha gente que se está muriendo. La ciencia médica no puede evitar la muerte. Y para este tiempo, con esta acción diabólica de demonios que van a atacar a la gente, pues mucho menos. El veneno de estos seres está, como dice el versículo 10, en la cola, porque ahí tienen un aguijón como de escorpión, y en esa cola tienen el poder para torturar a la gente durante 5 meses. Y este rey terrible que mencionamos, que se llama Abadón o Apolión en griego, significa el destructor. Estos seres terribles, comandados por este rey que viene del abismo, no tiene otra misión sino que matar a la gente, destruir a la gente. Por eso digo que estos ángeles que están encerrados allí en el abismo son los más feroces. Esos, si ven a alguien, inmediatamente se lanzan y lo matan. Destruyen. Solo que aquí a estos no se les está permitiendo destruir, sino hacer sufrir a la gente. Este es el primer ay. Ahora viene el segundo, versículo 13, donde el sexto ángel toca su trompeta y se oye una voz que sale de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ese es Dios mismo, probablemente, quien está hablando. Y a este ángel que tiene la trompeta, la voz le dice: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Estos 4 ángeles que están justamente en el río Éufrates son, hay quienes los definen como ángeles diabólicos, no son ángeles del cielo, ¿no? Porque estos 4 ángeles, dice el versículo 15, han sido preparados precisamente para esta hora, día, mes y año. Van a quedar sueltos, ¿para qué? Para matar a la tercera parte de la humanidad.
Yo digo que no son ángeles buenos porque los ángeles de Dios no matan a la gente, no destruyen a la gente, no está en la intención de ellos destruir a la gente, al contrario, son ángeles que quieren cuidar, proteger. Pero estos 4 ángeles son ángeles infernales que tienen el propósito de destruir, Entonces, la sexta trompeta o el segundo ay es peor que el anterior, que el primer ay o la quinta trompeta. El juicio de la sexta trompeta pone de manifiesto otro ejército de seres espirituales malignos que se desatan sobre la raza humana, que provienen del abismo. Y este tiempo de juicio es mucho más severo para los habitantes de la tierra, porque los espíritus no solamente tienen la capacidad de infligirles dolor, sino también de provocarles la muerte física. Cuando suena la sexta trompeta, Juan, dice aquí, como ya mencionamos, escuchó una voz proveniente de los cuernos de oro del altar que está delante de Dios, que dice: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Y esta es la primera vez que se nos presentan estos 4 ángeles que se encuentran atados. Parece evidente que se trata de ángeles malignos, como ya mencionamos, porque están atados, y por lo que se ve están ansiosos para provocar estragos entre la humanidad, pero Dios los ha mantenido atados prohibiéndoles que cumplan con su intento. No se nos dice por qué odian a los seres humanos, pero bueno, es evidente, si vienen del infierno, el diablo odia a la humanidad, y estos ángeles que le siguen pues también igual. Y pienso que odian a los hombres porque son el objeto especial del amor de Dios, como dice Juan 3:16, ¿no? Sin embargo, serán sueltos para destruir a la tercera parte de los hombres. Ponte a pensar por un momento, como estudiamos ya en el capítulo 6 acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, que ellos van a salir para destruir a la cuarta parte de la humanidad. O sea, para este tiempo ya desapareció la cuarta parte de la humanidad, y ahora estos 4 ángeles que van a ser sueltos van a salir para destruir a la tercera parte de los hombres. No estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de miles de millones de personas que van a morir. Y justo estos ángeles están atados justo, como dice ahí, en el río Éufrates, ¿no? Están atados allí, versículo 14, están atados a la orilla del gran río Éufrates. Miren, no hay necesidad de espiritualizar el gran río Éufrates, el cual muchos estudiosos de la Biblia consideran como el río que marca más límites en la historia, en la Biblia. No cabe duda de que es el río más prominente al que se refieren las Escrituras, y formaba pues uno de los límites del jardín del Edén. También era un límite para Israel, el límite más occidental de Egipto y el límite del imperio persa. En las Escrituras se lo utiliza como un símbolo de los enemigos de Israel. No es accidental que estos 4 ángeles malignos estén atados en la actualidad en ese lugar de la tierra, porque parece que algunos de los sucesos más grandes del mundo pues tuvieron lugar cerca del río Éufrates. Como era el límite del jardín del Edén, el primer pecado de la humanidad se cometió cerca de este río. Allí se peleó, por ejemplo, la primera guerra y se levantó la Torre de Babel desafiando a Dios. Fue cerca del río Éufrates que Nimrod construyó la ciudad de Babilonia, donde se originó la idolatría y se expandió hacia el mundo. Los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, y en este lugar del mundo será donde culmine el pecado final del hombre. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 18, aquí se reconstruirá la ciudad de Babilonia, que se convertirá pues en el cuartel general de las actividades comerciales, religiosas y militares del mundo bajo el gobierno del anticristo. Y para eso hay que leer Apocalipsis 17 y 18. Como dice el versículo 16 del capítulo 9, oí que el número de las tropas, permítame leer lo que dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 16. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones.
Un ejército de 200 millones de hombres será una multitud impresionante para confrontar a la humanidad. Yo leí en un libro una ocasión que decían que estos 200, bueno, hay quienes relacionaban a este ejército de 200 millones con el ejército de los chinos, porque China es un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, entonces tranquilamente tienen un ejército de esa cantidad de gente. Pero es una teoría, es una especulación, no es algo seguro que esto sea así. Lo que sí se sabe es que será un ejército maligno y que de 200 millones de criaturas semejantes a los caballos montados por seres llamados jinetes, según parece. Y estos 4 ángeles atados en el río Éufrates son los líderes justamente de estos espíritus malignos, cabalgando sobre criaturas semejantes a caballos con cabeza de león y que echan por la boca fuego, humo y azufre. Y tienen colas de serpientes donde radica su poder, como dice el versículo 17 y 19. Más bien, esta, creo yo, es la descripción de espíritus malignos demoníacos que salen del abismo y avanzan bajo el liderazgo de estos 4 ángeles. Y como ya dije hace un momento, ya hemos visto que el 25% de la población muere bajo la mano de los 4 jinetes de Apocalipsis, como está mencionado en el capítulo 6, versículo 8, y como resultado de la pestilencia que seguirá la guerra mundial al comienzo de la tribulación. Y de acuerdo a las cifras de población actuales serían pues más o menos, 25%, estamos hablando de ¿cuántos? De más de 1.500 millones de personas, ¿no? Dependiendo del momento en el que tenga lugar la tribulación. No sabemos cuántos habitantes, pero supongamos que fuera hoy día esto, estaríamos hablando de 1.500 millones de personas que van a morir por los 4 jinetes de Apocalipsis. Y ahora esta tercera parte de nuevo alcanzará un número similar o mayor de personas, aproximadamente otros 1.000 millones y medio, quizá. Porque si ahorita el mundo tiene 7.000 millones, menos 1.500, habrán pues 5.500. Ahora la tercera parte, estamos hablando también pues de unos 1.500 millones que van a desaparecer. Podríamos decir que tranquilamente van a desaparecer casi la mitad de la humanidad, como 3.000 millones. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 19. Bueno, versículo 20. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, a los cuales no pueden ver ni oír, ni caminar. El resto de la humanidad, los que no murieron con estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. A partir de este versículo podemos suponer que aquellos que mueren a mano de los malos espíritus serán los que recibieron la marca de la bestia durante el periodo de la tribulación, rechazando a Cristo y aceptando el gobierno del anticristo en sus vidas. Esto no se dice claro, por lo tanto decimos que es una suposición. Sin embargo, sabemos que los que no se arrepintieron mueren de esta manera. Una vez más, nos encontramos con que los creyentes están exentos de este terrible juicio que le espera a la tierra. Y bueno, para terminar, como dice el versículo 21, que estas personas que no murieron tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Los pecados que impiden que el hombre se arrepienta: idolatría, asesinatos, artes mágicas, inmoralidad sexual, robos, son cosas que también se practican hoy en día. Y la gente, en lugar de volverse a Dios durante el periodo de la tribulación, los seres humanos más bien se van a apartar de Él en rebeldía. Yo me pregunto, ¿cuáles serán los pecados que le impidan al hombre acercarse en arrepentimiento al conocimiento salvador del Señor Jesucristo? Son los mismos que impiden hoy a la gente acercarse a Cristo. La gente sigue practicando la idolatría hoy en día, la gente sigue matando, todos los días estamos viendo noticias de crímenes, la criminalidad está aumentando,
la gente está despertando siempre cada vez más simpatía hacia las artes mágicas, hacia la brujería, hacia la hechicería, hacia las ciencias ocultas, que es lo que atrae y cautiva la atención de muchos. Y bueno, ¿qué decide la inmoralidad sexual? La práctica del sexo, el concepto del sexo libre y las ideologías que acompañan a esto también, donde no solamente hablamos del sexo entre hombre y mujer, sino de las perversiones que se practican hoy en día, como ya lo menciona Pablo en Romanos. La práctica sexual de entre hombres, entre mujeres y con animales incluso, y de los robos. Todo esto se ve hoy día. Pues bien, si esto se mantiene, y de hecho que se va a mantener y va a crecer en el tiempo del gobierno del anticristo, porque estamos hablando de una dictadura del mismo diablo que quiere gobernar el mundo, y cuando si gobierna el diablo pues va a haber toda suerte de maldades y de corrupción, pues estas cosas van a estar en esos días practicándose, y por eso Dios manda estas plagas terribles sobre la humanidad perdida, sobre un mundo, sobre una sociedad que está tan endurecida y que no va a querer arrepentirse, aunque sí van a haber muchos que van a ser dóciles y sensibles a la voz de Dios y a la voz de su Espíritu, y sí van a llegar en arrepentimiento y fe al Salvador. Mi querido amigo, yo te digo esto porque esto no es una fantasía, esto no es una quimera, esto no es algo que yo he inventado, esto está en la Biblia. Lee Apocalipsis capítulo 9 y te vas a dar cuenta que lo que yo digo está en la Biblia, porque esto lo escribió Juan, que fue el discípulo amado de Jesús en la isla de Patmos, y él tuvo esta visión de lo que va a suceder en el mundo. Esto no ha sucedido todavía, esto va a suceder en el mundo, en una sociedad, como dije, que está perdida, corrompida por el pecado. Tú dirás, pero yo no voy a estar en ese tiempo, pero estás ahora. Igualmente necesitas salvar tu alma, porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, igual te pierdes para siempre. Y sabemos perfectamente que los pecadores, si se mueren, se van al infierno o el Hades. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ir allí? ¿Quieres estar en ese lugar? No vas a ir a divertirte, por si acaso, no vas a ir a hacer fiestas allá. A ese lugar se va a sufrir, y no es todavía el sufrimiento eterno, porque el sufrimiento eterno va a ser cuando el pecador sea lanzado al lago de fuego, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Líbrate de eso. Tu tiempo en este mundo, ¿cuántos años será? ¿Tú sabes? Tú no sabes si vas a vivir mucho tiempo o poco tiempo, pero asegura la salvación de tu alma, y la única manera de hacerlo es creyendo en Jesucristo, aceptándolo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que el Señor te dice, te promete, si es que tú haces caso a su palabra. Espero que este mensaje sea de ayuda, de información y de bendición para tu vida, y sobre todo que pueda guiar tu alma al conocimiento de Cristo Jesús. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.